es clarísimo, es crítico, es vital, es vital, es vital. Porque nuevamente, ¿no? Si tú no enfocas, no tienes claro, conciso, preciso el objetivo, vas a hacer mal uso de tus recursos, de tus tiempos, búsqueda bibliográfica, análisis de datos de variables que no sirven, recolectar datos o de variables que no son útiles, o que te falte recolectar unas que sí son útiles. Si querías recolectar eso, pero no estaba en tu objetivo, entonces la perdiste, pero no tenías forma. Esas situaciones tenemos que evitarlas, ¿no? Entonces, ahora retomamos en esta segunda parte del módulo 3, donde vamos a ver dos cosas puntualmente. Hipótesis de investigación y un poquito de estadística. Pero en términos esto que creemos, consideramos son bastante accesibles y necesarios. Y la idea pues es que entendamos un poquito más qué cosa es una hipótesis, qué tipos de hipótesis hay, poder crear una hipótesis de manera correcta, ¿no? Cuando es pertinente, y terminar pues la charla con algunos conceptos importantes de lo que es estadística inferencial. Entonces, hipótesis, comenzamos digamos con una definición estándar, un concepto básico que es una idea, una proposición, ¿no? Tentativa, provisional, ¿no? Estos conceptos de tentativa y provisional significa que necesita ser puesta a prueba. Yo provisionalmente digo A ocasiona B, pero no estoy seguro de eso. Y el no estar seguro de eso hace que justamente sea necesario investigar el problema. Una hipótesis tiene que ser una idea, una proposición, y así se tiene que reconocer cuando uno la redacta, de que es una idea, un concepto provisional, que va a ser sujeto a prueba, sujeto a ser testeado, sujeto a ser evaluado. Que lo que vaya a ser, si es verdadera o es falsa, no se conozca de antemano, porque si se conoce, no tiene sentido de investigación, ¿no? Entonces, una hipótesis es una idea, una propuesta que uno plasma, que es provisional, que no sabemos dónde va a terminar. Ese conocimiento del destino final de esa idea lo tiene que dar, lo tendría que dar, esperemos que lo dé nuestro trabajo. El trabajo va a ser quien al final va a decir, oye, la hipótesis era correcta o no era correcta, era verdadera o no era verdadera. ¿Sí? Pero la hipótesis tiene que transmitir eso. La hipótesis no puede ser un concepto, una proposición, una oración, dos líneas que te determinen algo como cierto, como falso. No. Una hipótesis debe transmitirte lo provisional de su carácter, la duda, la incertidumbre, lo que justamente de alguna manera, si se quiere, te justifique un poco la necesidad del trabajo. Una hipótesis va en esa línea, tiene que transmitir esa sensación a quien la lee. Y para poder lograr eso, pues obviamente hay que construirla, hay que redactarla y revisarla para que pueda justamente cumplir su función. En general, cuando uno habla de hipótesis, uno se va dirigiendo cada vez más hacia lo analítico. Recordarás ayer que hablábamos, ¿no? Y ahora lo hemos tocado también, de esta pareja descriptivo-analítico. Y que cuando entramos en el terreno de lo analítico estamos hablando ya de lo que pasa entre dos o más variables, ¿no? De una relación, de algo que está sucediendo entre esas dos o más variables. Que una golpea a la otra, las dos se golpean, una sube, la otra baja, una sube, la otra sube. Eso. Cuando hablamos de lo analítico es eso, ¿no? Estamos viendo qué puede estar pasando entre dos o más variables. Y la hipótesis, en general, refleja justamente eso. Y ahí, comenzando con esa idea, relacionándonos con esa idea, vamos a tener más claro, ¿no?, dónde es que tenemos nosotros la necesidad de plantear una hipótesis, en qué tipos de trabajos. Recuerda eso, ponle un pin ahí a un costadito, que en un momento vamos a regresar, pero es muy importante para nosotros reconocer cuándo es necesario plantear una hipótesis y cuándo no es. ¿Sí? Como hablábamos con los objetivos específicos, que no siempre son necesarios. No es mandatorio que todos los trabajos tengan que tener objetivos específicos, no. Algo similar sucede con las hipótesis. Y tiene que ver con este carácter analítico de una hipótesis. ¿Ok? Entonces, la hipótesis, nuevamente, con el concepto este del hilo conductor, ¿no es cierto? Título, planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivo. La hipótesis tiene que tener una consonancia, tiene que haber una coherencia entre lo que expresa la hipótesis con la idea, con el título, con el objetivo. Tiene que reflejar esa consecuencia de las etapas. Y no puede haber una disociación, un divorcio entre
las variables que uno explora, la relación que uno quiere verificar. Tiene que encontrarse una relación. Idea, título, objetivo, hipótesis, ¿no? Y es por eso que muchas veces uno encuentra la redacción de objetivo, hipótesis, título, muy similar, como vimos el ejemplo anterior, ¿no? Frecuencia de celular, de contaminación de celulares y estetoscopios. El objetivo, determinar la frecuencia de celulares y estetoscopios, ¿no es cierto? Entonces, esa consonancia, esa consecuencia, esa coherencia entre cada una de las secciones es muy importante, revisarla, que no se nos pasa muchas veces por alto. A veces uno no se percata y saltan estas incoherencias, ¿sabes? Y como lo decíamos, no es indispensable la hipótesis. ¿Qué valor tiene una hipótesis? ¿Qué es lo que nos puede ofrecer una hipótesis, ¿no? Así como lo hemos visto cuando planteamos el problema, cuando definimos el objetivo, la hipótesis también es parte del arsenal que tenemos para ayudarnos a nosotros a cada vez más clara tener el área donde nos movemos, de qué se trata nuestro estudio, qué es lo que estamos nosotros decididos a evaluar en el estudio. Nos ayuda a seguir consolidando eso, cada vez estar más seguro. Cuando hay coherencia en título, objetivo, siempre estas partículas de claro, conciso, objetivo, legible, entendible, todos estos conceptos, todos estos calificativos se aplican a todas estas estructuras del proyecto de investigación. Y no es en vano, no es de gratis. Es sumamente importante que cada etapa refleje esa coherencia total y se pueda entender claramente de qué estamos hablando, qué es lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer, qué esperamos encontrar, qué no esperamos, en fin, pero que se pueda reflejar claramente. Una hipótesis va a hablar de las variables probablemente, ¿no? ¿Qué datos vamos a recolectar de alguna manera? Como el objetivo también, de determinar la frecuencia de contaminación de celulares y móviles. En el objetivo de ahí se puede identificar celulares, móviles, contaminación, variables. En una hipótesis, cuando uno la construye también, uno puede identificar las partículas que uno va a medir en un trabajo de investigación. Es algo estándar, ¿no? Y en general, cuando hablamos de método científico, de investigación, ¿no? Uno desde pregrado, de repente hasta incluso desde el colegio, habla de no, las hipótesis de investigación, lo que se plantean, los descubrimientos, ¿no? Y todas las cosas. Cuando uno está en los primeros capítulos de ver, de revisar un problema, una enfermedad, los descubrimientos, ¿no? Las hipótesis clásicas, ¿no? Una hipótesis bien sustentada, bien planteada, puede ser el inicio de un capítulo de conocimiento nuevo, tremendo. El valor eventual de una hipótesis importante, relevante, un descubrimiento o algo puede ser pues algo potencialmente gigantesco, si se quiere, ¿no? En ese sentido va esta última reflexión, que una hipótesis te puede dar esa oportunidad, te puede abrir esa puerta. Algunas características para seguir revisando, ¿no? Las relaciones entre dos o más variables, y esto es lo que te decía hace un momento, que orienta más hacia relacionar el concepto de una hipótesis con lo analítico. Una hipótesis te muestre qué está pasando entre dos o más variables. Y esto que está pasando entre esas variables debe ser medible. Ese es un concepto nuevamente que reiteramos, medible, observable, cuantificable. Si no lo puedo medir, si no lo puedo contar, si no lo puedo cuantificar, vamos a tener algún problema de factibilidad o algún problema del desarrollo del estudio. Entonces, debemos poder ser capaces de medir eso que estamos planteando. Como vimos con el objetivo, una idea, en un solo objetivo no se pueden meter 30 cosas, ¿no es cierto? Un objetivo, una idea. Determinar la frecuencia de contaminación de los celulares, determinar el conocimiento de limpieza en contaminación. Un objetivo, una idea. Aquí también lo mismo. Una hipótesis, una idea. No se puede mezclar tampoco en una sola hipótesis 2, 3, 4, 5 cosas. ¿Sí? Ya hablábamos esto de las cualidades o los calificativos que le podemos asignar o que debe tener una hipótesis. No puede haber expresiones de juicio personal, ¿no es cierto? Tenemos que tratar de sustentar con la bibliografía, redactar de manera objetiva, rigurosa, cada una de estos fragmentos del proyecto de investigación. Esto se repite, si tú te das cuenta, son características que ya hemos mencionado de alguna u otra manera en los pasos previos. Y no es, como te digo, no es de gratis. Y la hipótesis tiene que ser formulada en forma afirmativa. ¿Sí? Esto viene con el concepto de que a veces se menciona hipótesis nula, hipótesis alterna, y todas estas clasificaciones que se pueden encontrar en la literatura, ¿no? Pero la hipótesis de investigación se recomienda, se sugiere plantearla en forma afirmativa. Y una hipótesis, digamos, adecuada, si se quiere, o recomendable, debe tener estas tres partículas en su construcción, o uno debe poder identificar estas tres partes. En primer lugar, la unidad de observación. Y la unidad de observación se refiere al elemento
que se está estudiando, que en la mayoría de nuestros casos es el ser humano, la persona, el paciente. O bueno, puede ser que no sea paciente, porque en algún caso podemos examinar al médico, al personal de enfermería, ¿no es cierto? Pero la unidad de observación se refiere a ese elemento al que le vamos a tomar la foto. Esa es la unidad de observación. Entonces, en la hipótesis debemos poder identificar, leyendo la hipótesis del trabajo, esa unidad de observación. Es muy importante. Tenemos que poder identificar. Segundo, las variables. Eso que le vamos a medir a la unidad de observación. Al paciente le vamos a medir ¿qué? La presión arterial. Mi variable es presión arterial. Al paciente vamos a medir si tiene o no tiene riesgo laboral. Mi variable es riesgo laboral. Al servicio le vamos a medir si tiene, sí, al servicio le vamos a medir la cantidad de artritis reumatoide que tiene, ¿no? La variable es la frecuencia de la artritis, de la patología, ¿no? Entonces, en una hipótesis tenemos que poder identificar al leerla también las variables que vamos a medir. Eso que le vamos a medir a la unidad de observación, eso que le vamos a buscar a la unidad de observación. Tiene que leerse. Y finalmente los términos relacionales. ¿A qué se refieren estos términos relacionales? Nuevamente, nos lleva y nos conduce al aspecto analítico que tiene la hipótesis, a esa cualidad que tiene de explorar esta relación potencial, esto que está pasando entre dos o más variables. Y los términos relacionales son partículas que conocemos desde fuera del ámbito de investigación y que ahora vamos a observar en la siguiente diapositiva, para tenerlo más claro. Esto, para cerrar el pincito que dejamos ahí un costadito, ¿no? En todos los estudios debo plantear una hipótesis. No es correcto, no es necesario. ¿En qué tipo de estudios de todas maneras debe haber una hipótesis? En los estudios analíticos, nuevamente. La hipótesis nos habla desde un aspecto analítico. Es completamente comprensible entonces que siendo una de las cualidades de la hipótesis transmitir información analítica, si se quiere decir de alguna manera, en los estudios analíticos sea indispensable que haya una, ¿no? Estudios analíticos que van a buscar relaciones, asociaciones entre variables, factores asociados a accidentes laborales, factores de riesgo en personal de enfermería, factores relacionados a reacciones adversas a medicamentos, asociación entre consumo de carne y osteoporosis, asociación entre eficacia de entrenamiento supervisado en higiene de manos. Ese tipo de iniciativas, de aproximaciones en las que uno puede identificar algo entre dos o más variables, nosotros son los estudios analíticos. Y en ese tipo de estudios, una hipótesis es mandatoria. Tiene que haber una hipótesis en el protocolo, en el proyecto de investigación. En los estudios descriptivos no tanto. En los estudios descriptivos puros, un estudio que como el ejemplo nos decía, hay un 91% de personal que no conoce reglas de limpieza de celulares, de estetoscopios. Es un descriptivo puro, ¿no? Solamente informa 91%. En un descriptivo no hay, de repente es obvio, pero para recordar, en un descriptivo en el cual te presentan una frecuencia o un porcentaje de algo, no hay componente analítico. No hay componente analítico. La hipótesis en un estudio analítico debe ir de todas maneras, de todas maneras. Cuando es un estudio descriptivo, en el que solamente se presenta un porcentaje, ¿no? Se describe un problema nada más, como el ejemplo que hemos visto, poder decir la cantidad de riesgo que existe, no se está tratando de explicar por qué existe, de relacionar a la presencia del riesgo con algo, no, se está simplemente describiendo un porcentaje. Ese es un estudio descriptivo puro. Y en un estudio descriptivo puro, en el que no hay un componente analítico, no existe, ¿no? No es necesario el poner un hipótesis, ¿okay? No se requiere, porque por la naturaleza del estudio descriptivo, en el cual tú vas a presentar solamente una información, sin tratar de explicarla, sin tratar de asociarla con nada, simplemente la presentas, la describes. No es necesario plantear una hipótesis. La hipótesis tiene un componente en el cual te va a decir que algo está pasando entre las variables, como hemos visto, ¿ya? En un descriptivo no estamos diciendo nada de eso. Entonces, es incompatible. No tiene lógica que en un descriptivo uno plantee una hipótesis. Ahora, hay un pequeño paréntesis y por eso aquí está la partícula solo sí. Cada vez más aparecen trabajos descriptivos que tienen un componente adicional, como que aprovechan, digamos, los datos, la oportunidad
para poder intentar evaluar algunos factores relacionados. Y muchos de los trabajos que encontramos en distintas patologías hacen eso, como que un modelo mixto, un modelo híbrido, si se quiere. Agarran la parte descriptiva, los estudios de burnout son clásicos, ¿no? Que dicen prevalencia de burnout y factores relacionados, ¿no? Entonces miden y te dicen, ¿no? En el hospital hay 30% de personal de enfermería con burnout, pero además en ese mismo trabajo evalúan factores relacionados. Y los profesionales de enfermería que tienen más guardias son los que tienen más burnout. En el mismo estudio. Los profesionales de enfermería que provienen del Callao son los que tienen más burnout. Los profesionales de enfermería que tienen sobrepeso son los que tienen más burnout. Y comienzan a asociar variables en el mismo trabajo. Entonces, ese trabajo tiene un componente descriptivo que te dice 80% de personal de enfermería tiene burnout. Pero el mismo trabajo te factores relacionados. Y hay muchas publicaciones en distintas patologías que juntan los modelos, digamos así. Descriptivo con analítico, y son como que estudios mixtos. Hay muchos de esos estudios ahora. La tendencia se ve cada vez más frecuentemente este tipo de estudios, ¿no? En ese tipo de estudios en los que no son totalmente descriptivos, sino que tienen un componente analítico, podría considerarse, sí, por justamente de ese componente analítico ahí en ese estudio mixto, la necesidad de plantear hipótesis. Pero donde sí, sin ninguna duda, no es necesario una hipótesis es cuando el estudio es completamente descriptivo. Cuando es completamente descriptivo, en el que presenta uno frecuencias, porcentajes, cantidades y simplemente describe, no es necesario el plantear una hipótesis. Cuando hablamos de enfoque cualitativo, ¿ok? Investigación cualitativa, las formas de hacer investigación cualitativa generalmente tienen que ver, por ejemplo, ¿no? Con entrevistas personales, ¿no? Entrevistas personales con un tamaño de muestra muy pequeño, no se utilizan herramientas de medición como escalas, no, sino simplemente uno puede preparar una serie de preguntas como una entrevista estándar, como uno la conoce, escoge 3, 4, 5 personas, se sienta 1, 2, 3 horas, entrevista a las personas con preguntas abiertas sobre algún problema, se recolecta esa información en texto, como redacción, en texto, completo. Todo lo que habla se graba, todo lo que habla. Y el informe que se presenta involucra justamente transcripciones de todo lo que habló, como una entrevista común y silvestre, digámoslo así. Y la conclusión o los resultados no se reportan en porcentajes, no se reportan en promedios, no se reportan en frecuencias, no. Se reportan en texto, las declaraciones de las personas. Otra aproximación, por ejemplo, son los grupos focales también, ¿no es cierto? Que se utiliza mucho en la parte sociológica, psicológica. Grupos focales es otra metodología de investigación cualitativa. La característica de la investigación cualitativa, cuando uno habla de enfoque cualitativo de una investigación, tiene que ver con utilizar este tipo de metodología. Entrevistas, grupos focales, en los cuales no hay una necesidad, digamos, de calcular muestras, tener muestras representativas, no se utilizan herramientas que cuenten, que números, que midan cosas, no se van a utilizar instrumentos para recolectar puntajes, no. Un enfoque cualitativo involucra el tomar datos, pero de una manera, o digamos, los datos que se toman en un enfoque cualitativo tienen que ver con sensaciones, sentires, pareceres, opiniones, subjetivo. Esa es la información que se recolecta en un enfoque cualitativo. Esa es la metodología. Independientemente de la enfermedad, del problema, de la situación que usted esté estudiando, lo clave y lo importante que tenemos que tener claro para diferenciar lo cuantitativo de lo cualitativo es la forma, la metodología que se usa para poder capturar la información, recolectar la información. Cómo uno va a atacar el problema. Porque un mismo problema se puede ver de los dos lados. El tema que es que cuando hacemos investigación cualitativa, lo que estamos capturando son sensaciones, sentimientos, opiniones, ideas, prejuicios, conceptos. Todo eso es importante para una investigación cualitativa y se presenta redactado en el reporte. Entre comillas, cuando al paciente le preguntamos qué es lo que más le incomoda de la quimioterapia, y el paciente comienza a decir, bueno, yo tengo que despertarme temprano, hago cola 2 horas, me duele mucho cuando me pincho. Todo eso está escrito en el artículo y está presentado así. Y eso es lo que se presenta, y son páginas de declaración. Y ese es el informe, ese es el resultado de un enfoque cualitativo. Un enfoque cuantitativo tiene otra metodología, y lo que estamos
hablando y charlando ayer, hoy día, y en general en este curso, como lo hemos diseñado, es fundamentalmente enfoque cuantitativo, es metodología cuantitativa. ¿Sí? Esa es la diferencia entre ambas formas de hacer investigación. ¿Sí? Son formas distintas, utilizan métodos y procesos distintos. En cuantitativo, yo sí con total seguridad y certeza y confianza te puedo decir que el concepto, la instrucción para el manejo de una hipótesis en una investigación con enfoque cuantitativo, que es lo que estamos hablando aquí, se determina haciendo la evaluación de tu estudio en el sentido, ¿es descriptivo o no es descriptivo? Si mi estudio es descriptivo, no requiere hipótesis. Si es que tiene un componente analítico, es analítico, hipótesis a considerar, probablemente sí sea necesario. En investigación cualitativa no podría adentrarme mucho porque lamentablemente no tengo mucha experiencia con investigación cualitativa. Muy bien. Entonces aquí están los términos relacionales que hablábamos, ¿no? Para orientar la construcción de una hipótesis, ¿no? Y estas son partículas que las conocemos desde pregrado, cuando hacemos los comparativos, ¿no? De los superlativos, e incluso en los cursos de idiomas que hablamos, ¿no? El more than, less than, as, no sé cuánto, ¿no es cierto? Cuando en nuestra idea, en nuestro planteamiento de problema, en nuestro objetivo, en todo el devenir de nuestro estudio, cuando lo explicamos, cuando lo leemos, cuando lo compartimos, estas partículas van apareciendo, ¿no? Oye, yo quiero saber si el consumo de tabaco está relacionado a el cáncer de pulmón. Oye, no, si mi estudio quiere ver si es que hay relación o correlación entre hacer deporte y troponina T. No, yo quiero estudiar a ver si es que los pacientes que reciben videos o entrenamientos, pues es más probable que esos pacientes tengan un postoperatorio. Cuando hay estas partículas identificables, en el momento en el que uno comenta, piensa, lee, redacta, comparte su proyecto, cuando uno encuentra estas partículas, lo más probable es que haya una necesidad de hipótesis. ¿Por qué? Porque estas partículas nos orientan y nos mueven a este ámbito de qué está pasando entre dos o más variables. Están siendo afectadas, una le dispara a la otra, una la mueve a la otra, ¿qué está pasando? Entonces, cuando hay estas partículas, estamos en un universo medio analítico, y en un universo analítico la hipótesis es necesaria, ¿no? Es como una ayuda. Y estas son partículas que muchas veces cuando explicamos o cuando le comentamos a alguien verbalmente nuestra idea, surgen y salen. Este es un concepto importante en cuanto a qué tan importante es el rol de la hipótesis, ¿no? Tanto para bien como para mal. Hemos visto que una hipótesis es provisional, está sujeta a ser probada, a ver si es que es correcta o no es correcta, tiene una información analítica en su naturaleza, es necesaria en los estudios analíticos, ¿no es cierto? Estamos viendo, debe ser clara, debe tener la unidad de observación, de variables, debe tener los términos relacionales, ¿no es cierto? Claro que sí. Y la idea de todo este estudio, o el espíritu de la mayoría de nosotros cuando arrancamos una investigación es, no, yo quiero encontrar, al menos en lo más profundo de uno, a veces con sesgo no, con subjetividad no, pero en el corazoncito mucho, no, yo quiero encontrar la relación, yo quiero que funcione, yo quiero que salga, yo quiero que salga este número. O sea, ahí tiene, eso no debe transmitirlo evidentemente, pero pasa mucho que inicialmente cuando uno está con eso, uy, ojalá que salga, no, seguro que sale, no, esto yo quiero que salga, no, está con eso, ¿no? Entonces, uno hace el estudio y no sale nada, no sale significativo, no hay relación, no tuvo efecto, no funcionó, y sale, y uno hizo bien el estudio, tuvo todos los recados, lo construyó acá, todo, y al final no sale. Entonces uno dice, pucha, no, ya para qué tanto estudio, hice todos los esfuerzos, todo, y no salió nada, ¿no? Y esa es también una respuesta muy frecuente, que uno percibe que si no se comprueba la hipótesis, si no sale como uno inicialmente había propuesto o en el corazoncito deseaba, el trabajo no tiene valor, fue un desperdicio, no sirve, no aporta, pasa eso. Pero eso no es correcto, no es correcto, porque viéndolo desde el lado de la hipótesis, el hecho de que un trabajo me rechace una hipótesis, yo propongo que esto tiene efecto en esto, ¿no? Es mi hipótesis, qué sé yo. A sirve para mejorar B, y al final encuentro de que no mejoró. Esa hipótesis no fue comprobada, hicimos el estudio y tenemos que descartarla, no fue comprobada, no fue verdadera, qué sé yo. Pero eso no es necesariamente malo o negativo, del todo en todo caso, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga una respuesta negativa o no haya comprobado la hipótesis que inicialmente planteé, significa que, ok, perfecto, tengo información valiosa que me dice, por ese lado,
no tenemos que ir. Tenemos que mirar por otro lado. Ya no sigamos mirando más por allá. Y eso es importante, porque reorienta, redirige todas tus baterías y tus armas para continuar investigando, explorando. Es útil el saber qué no hacer. En cualquiera de la vida. Sirve, sirve, ya que uno decida, ¿no es cierto? Ya si uno es masoquista y dice, no, ya igual, yo sigo ahí, ya es otra cosa. Pero es útil el tener información rigurosa. Estamos hablando de un trabajo de investigación, de ciencia, ¿no es cierto? Que me diga, oye, esto no sirve, no funciona, no está bien. Perfecto, no seguimos intentando por ahí. Vamos y redirigimos el barco. ¿Sí? Entonces, un trabajo que no me da significancia estadística, un trabajo que no comprueba hipótesis, un trabajo que no sale un número muy grande, no es malo, no fue un desperdicio, eso no es correcto, esa apreciación no es correcta. Porque información que se sume al conocimiento científico, información que es relevante, que es necesaria, que va a, digamos, a tener un alcance posterior al estudio, sea chica, grande, amarilla, verde, grande, lo que fuera, sirve. Y más reiterando, cuando aquí en nuestra realidad hay mucho terreno todavía por investigar. Hay muchas cosas que no tenemos todavía claras y a un nivel muy, muy preliminar incluso. Entonces, esto es una consideración que tenemos que tener muy importante para valorar nuestras iniciativas, ¿no? Esto es simplemente una clasificación, digamos que la podemos encontrar en los libros, que hipótesis descriptivas de un valor pronosticado, correlacionales, diferencia de grupos, esto es solamente referencial, no voy a profundizar aquí, no es algo mandatorio, indispensable de vida o muerte que conozcamos, solamente es una referencia. Y en cuanto a la cantidad de hipótesis y qué hipótesis poner en el estudio, cuando estamos hablando de estudios analíticos, ¿no? Si es que nosotros tenemos un problema bien planteado, si es que tenemos una idea bien clara, ¿no? De las variables que vamos a asociar o de lo que queremos explorar, una sola hipótesis de investigación clara, como construimos un objetivo general claro, una sola hipótesis de investigación es suficiente. No necesitamos hacer, como hablamos ayer, este ejemplo de frecuencia de asma en la Universidad de Lima, frecuencia de asma en la Universidad Católica, frecuencia de asma en la Universidad Cayetano, frecuencia, y hacer todas las universidades como objetivos específicos, ¿no? Lo mismo trasladarlo el modelo, digamos, el hipótesis. No necesita uno poner 30 hipótesis, 10, 15 hipótesis, no. Basta con una que refleje la variable más importante, más relevante, la relación más importante que como objetivo principal o general va a evaluar el investigador. Se coloca en un estudio analítico una hipótesis de investigación, punto. Aquí también cuando hablamos del marco teórico y la cantidad de páginas, ¿no? Asociada o no al hecho de ser bueno el trabajo o no ser bueno. Acá lo mismo. No es que el trabajo que no tiene hipótesis es malo. Si es un descriptivo, no debe tener hipótesis. No debe tener hipótesis, eso no lo hace malo. Tampoco es que un trabajo que tenga 15 hipótesis es mejor por tener 15 hipótesis. No, es correcto. ¿Sí? Es lo necesario, lo pertinente. Cuando debe ponerse, se pone. Si no es necesario, no se pone. ¿Sí? Y aquí solamente un ejemplo de una tesis del año 2017 para la especialidad en central de esterilización, ¿no? Acá la parte de la hipótesis donde pone alterna o nula, ¿no? Que este es un concepto que se ve en muchas referencias, en mucha bibliografía, pero que, digamos, a veces confunde porque estos términos se ven en el área estadística también, y ahora más adelante lo vamos a ver. Y acá pone la hipótesis alterna como que existe relación significativa entre nivel de conocimiento y aplicación del proceso de esterilización a vapor del personal de enfermería de la central de esterilización de la empresa Tenis Mediterránea en enero y diciembre de 2017. Y la hipótesis nula no existe, que es el opuesto, ¿no? Aquí, esto también depende mucho de la exigencia de la institución, de los formatos y todo esto, ¿no? Porque cuando uno plantea esta hipótesis principal como única idea, existe relación significativa entre A y B. O queda claro que el opuesto o la hipótesis contraria o nula o como quieran denominárseles, no existe. El repetir estas partículas, el repetir todas estas estructuras, particularmente es algo, digamos, no tan necesario. Yo soy de la idea de plantear y armar una hipótesis de investigación clara en la que reconozcamos unidad de observación, variables, términos relacionales, te transmite toda la idea que tú necesitas en relación a la hipótesis. Porque sabes que lo opuesto es la otra hipótesis, en la contraparte de la hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, aquí, para reforzar un poquito los conceptos, si me ayudas a reconocer partículas que una hipótesis debe tener, te lo agradecería. Vamos a ver qué tenemos. Unidad de observación.
las variables y los términos relacionales, que nos hablan de la, justamente, relación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la unidad de observación de esta propuesta, en esta hipótesis? ¿Se identifica? Ok, comenzamos por la variable, no hay problema. Tenemos que encontrar los tres. El orden, no hay problema. ¿Qué sería nivel de conocimiento? Una variable, muy bien. Nivel de conocimiento, esa es una variable. Aplicación, muy bien. El proceso de esterilización, excelente. Muy bien, ¿esas son las únicas dos variables que se van a estudiar? Muy bien, perfecto. De acuerdo. Términos relacionales, existe relación, ¿no es cierto? Existe relación entre. Esas son las partículas, ¿no? Que conectan, que las relacionan. Perfecto, muy bien, ahí está. Entonces, nos faltaría la unidad de observación. ¿Cuál es la unidad de observación de esta propuesta de investigación? La unidad de observación, recuerda, el ejemplo clásico es el paciente. Es a quién le vamos a tomar la foto, la unidad de observación. ¿Recuerdas? A lo que vas a estudiar, correcto. Exacto. ¿A quién le tomamos la foto aquí en esta propuesta de investigación? Excelente. Personal de enfermería. De ¿no es cierto? Muy bien, listo. Entonces, mira, en esa hipótesis hemos podido identificar claramente a quiénes vamos a mirar, qué les vamos a mirar y de qué manera, si se quiere, ¿no? O sea, una relación entre ellos. Entonces podríamos decir que es una hipótesis adecuada, oportuna, pertinente, correcta. Y yo creo que la partícula significativa es lo que han querido decir con lo positivo. Me parece que ahí el uso de esa partícula como que podría, exactamente, o esa asociación negativa o que no existe asociación. Perfecto. Queda claro el comentario, es correcto, es completamente correcto, ¿no? El precisar un poco más para plasmar el tipo de relación, ¿no? Eso que hablamos de cómo se golpea uno, si sube una, baja la otra, que pueda también identificarse ahí, que es correcto, ¿no? Que ahí faltaría, digamos, o queda un poco ambiguo eso, ¿no? A que existe relación positiva, existe relación negativa, ¿no? Existe el caracterizar un poco más precisamente cómo yo creo, cómo yo propongo, antes de hacer mi estudio, provisionalmente, qué es la relación, ¿no? Como yo, de partida, punto de partida, yo creo que la relación entre las dos es positiva. ¿Eso qué significa? Que si saben mucho, lo aplican mucho. Eso es lo que yo creo. Existe relación positiva. Existe relación negativa, que si saben mucho, aplican poco, por decirlo, ¿no? Entonces, con esa hipótesis un poco más precisa, como muy bien señaló Otto, tengo un poquito más de claridad, un poquito más de información, si se quiere, ¿no? Está más precisa la hipótesis, es correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Y yo digo, mi hipótesis, existe relación positiva, esa es mi hipótesis. Es decir, yo propongo provisionalmente, yo creo, yo espero encontrar que si sabes más, aplicas más. Esa es mi hipótesis. Hago mi trabajo y encuentro que sabes más y no aplicas, aplicas menos, ¿no es cierto? Uy, no comprobé mi carta, pucha, qué feo, no sirve para nada. No, porque eso te sirve justamente eso, ¿no? O sea, mira, si el que sepan más no se refleja en que lo apliquen más, por ahí no tengo que hacer más charlas, no tengo que darles más conocimiento, porque el hecho de que sepan más no se va a traducir en que lo apliquen más. Entonces ya sé que por ahí no va la cosa. Tengo que ir por otra, claro, optimizo recursos, otros planes, converso con otra gente, busco otros métodos, qué sé yo. Pero ya sé, al haber encontrado con mi trabajo, o al haber terminado mi trabajo rechazando mi hipótesis previa, ¿no? Hice un valor tremendo. No es que, uy, no me salió, rechazó la hipótesis, uy, no sirve el trabajo. No, mira lo que puede provocar un trabajo en el cual la hipótesis no se ha comprobado. Y es muy importante esto, tener esas consideraciones siempre presentes.